Reciban un cordial saludo, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este foro chat. En esta oportunidad, mi nombre es Daniel David Román Acosta, soy sociólogo de profesión y actualmente estoy cursando el doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Inicialmente agradecido por la oportunidad de poderles exponer en esta tarde un tema relacionado a la convocatoria que nos hace el llamado a esta actividad y es justamente al tema sobre los movimientos sociales transnacionales, pero yo voy a mencionar un poco desde la perspectiva o la óptica pedagógica colectiva. Vamos a hablar un poco sobre lo que es la educación, sobre la memoria y cómo esto hace que haya una resistencia frente a las diferentes violencias estructurales que hoy vivimos eh, en América Latina. ¿Por qué hablar de pedagogías en movimientos sociales? Y es que los movimientos sociales transnacionales, además de ser actores políticos, también juegan un papel importante en lo que tiene que ver la pedagogía. Y hoy por hoy nosotros, como de diferentes aspectos, hablar sobre esa libertad, ese pensamiento emancipador, esas ideas, es súper importante para poder tener un pensamiento crítico y poder tener también ese criterio entre los diferentes espacios. Entonces, gracias realmente, precisamente porque esto es un espacio que nos permite intercambiar ideas a partir de los diferentes espacios educativos de manera colectiva, porque enseñan y en ellos podemos aprender y también producir conocimiento situado desde nuestros espacios. Entonces, históricamente hablamos sobre que las ciencias sociales han tendido a observar esos movimientos sociales desde diferentes categorías políticas, desde la disputa por el poder, desde la construcción de agenda, desde las incidencias institucionales. Pero esta mirada necesariamente es importante, por supuesto, sin duda, invisibiliza, por un lado, la dimensión pedagógica. Desde ese enfoque, como la educación popular latinoamericana expuesta por Paulo Freire, por ejemplo, por 1970, sabemos que la transformación social no solo se da para cambiar estructuras, sino por generar nuevos sentidos, nuevas formas de comprender el mundo, de cómo se habita, de cómo entenderlo, estudiarlo, comprenderlo, ser partícipe de él. Y me voy a las palabras de Hell Hop, una estadounidense escritora y activista social feminista. Habla un poco sobre que la educación es una práctica de la libertad, que requiere que la pedagogía sea un acto profundamente político, pero que también esté enraizado a lazos amorosos. Por eso propongo que pensemos cómo esos movimientos sociales no solamente están destinados como fuerza que presionan al Estado, a los gobiernos, sino que son comunidades que en ese entorno existe un aprendizaje y que constituye saberes colectivos, pedagogía en la memoria y por supuesto permite que hayan prácticas en la formación política. Y actualmente en América Latina y otras regiones del sur global, los conflictos por el territorio, pues vemos el caso de Venezuela con Guyana, vemos el caso de Argentina con las Malvinas, etcétera. Eh, Todos pues quieren tener la verdad, quieren dominar sobre el medio ambiente, quieren predominar o mandar sobre la justicia de género, que no se libran solamente en las calles o las instituciones, también se disputan en el campo de los saberes. ¿Quién tiene derecho a definir qué es una injusticia? ¿Quién puede narrar la historia de un pueblo? ¿Qué se considera como una solución ante un conflicto? Entonces, en estos contextos, los movimientos sociales contribuyen como productores de sentido en ese diálogo con organizaciones locales, académicas y comunitarias. Y un ejemplo de ellos es una red, se llama la Red de Educadores y Educadores Populares de América y el Caribe, SEAL, donde articula experiencias educativas desde una perspectiva crítica, emancipadora, en al menos 20 países de la región. También hay otra red que es la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, CLADE por sus siglas,
y no solamente defienden el acceso a la educación, sino que también al contenido, a la forma, al sentido de cómo se educa, que sea democrática, descolonizadora y enraizada, por supuesto, a los territorios. Y vuelvo un poco a lo que tiene que ver el marco conceptual de esta propuesta, ¿no? De por qué hablar de los movimientos hoy día. Y son tres definiciones o tres, digamos, conceptos. Y el primero de ellos es sobre la pedagogía de los movimientos. Déjenme, por favor, y sigo compartiendo con ustedes, pero desde el navegador, porque también es importante que podamos encontrar otros elementos que nos permitan identificar estas definiciones, perdón, o estos espacios. Entonces hablamos un poco sobre lo que tiene que ver con ese pensamiento o esa pedagogía del movimiento que no enseña de manera institucionalizada, sino que nos muestra que los procesos de aprendizaje de manera colectiva nos convocan a la acción, nos convocan a comprender los conflictos, nos convocan a la memoria. Y hay un libro de Catherine Walsh que se llama Pedagogías Descoloniales. Los invito de pronto a poderlo leer o descargar o encontrar. Y ella en su libro habla un poco sobre lo que tiene que ver con el pensamiento de los colectivos, de los movimientos, de cómo allí en esos espacios se encuentra un aprendizaje a partir de la interacción entre un actor y otro. Entonces, la profesora Walsh en este libro que nos permite identificar cuáles son esas pedagogías decoloniales que están siempre en movimiento y que de alguna u otra manera permiten que haya, a partir de la acción, haya un aprendizaje, hay un proceso de aprendizaje colectivo. Por otra parte, en otro segundo concepto es la memoria pedagógica, y es que la memoria pedagógica nos permite identificar cómo esas prácticas nos recuerdan al pasado, pero que de ese pasado nos da una lección, nos enseña a interpretar de manera crítica las luchas que pues en su momento existieron para la libertad, para la liberación emancipadora del conocimiento, para la libertad plena de los ideales. Entonces es importante que podamos también tener desde un marco teórico la lucha por la memoria histórica que nos enseñan a generaciones enteras a pensar el pasado como un campo de disputa política. Y finalmente, en la parte de este marco conceptual, no podía dejar a un lado el pensamiento o los ideales de el profesor Santos con su pedagogía del sur, que nos habla, por supuesto, cómo, permítame, por favor, cómo los saberes emergen de las resistencias no hegemónicas, sino que se construyen a partir de abajo, muchas veces en el diálogo transnacional. ¿Okay? Entonces, con base a esto, quiero dar una apertura a unos elementos importantes que desde mi punto de vista son necesarios, y es que los movimientos son espacios de educación popular. Y esos espacios de educación popular son transnacionales. ¿Por qué? Porque los movimientos sociales, especialmente en nuestro contexto América Latina, se movilizan en torno a demandas muy puntuales. Cuando hay escasez de X cosas, de gasolina, de alimentos, se activa la movilización, se activa la gente, se organiza, y esos espacios que producen saberes son también espacios para la formación política y la educación popular, porque este carácter pedagógico es central para comprender esa capacidad que permite transformar esos espacios más allá de lo institucional. Entonces, fíjense que se me viene a memoria lo que decía el profesor Paulo Freire en su libro sobre la pedagogía del oprimido, que mencionaba que la educación
verdadera es praxis, es reflexión, es acción del hombre sobre el mundo para transformarlo. Entonces, Freire propuso una pedagogía dialógica, participativa, que estuviese basado en la experiencia de los oprimidos. Y esa idea es retomada por Hell Hobbes, quien sostiene que la enseñanza es un acto transgresor y requiere crear condiciones para que emerjan voces subalternas, voces invisibilizadas y aprendizajes emancipadoras. Por otra parte, la memoria tiene que ser una práctica pedagógica transnacional. La memoria no es solamente para recordar el pasado, es también importante porque puede ser y ha de ser una estrategia pedagógica en el campo de la lucha política. Los movimientos transnacionales se convierten en una herramienta viva donde se aprende de manera colectiva, donde hay resistencia cultural y donde hay una construcción de mejores futuros para las diferentes naciones. Entonces, la memoria es selectiva, es dinámica y se configura en contextos de disputas en el sentido. Pero desde la educación crítica, la memoria no solamente es un contenido para enseñar, también es un método pedagógico. Recordemos que Freire en 1970 habla y también insistía en que las personas aprenden lo nuevo y que reinterpretan el pasado para transformarlo. Los movimientos de memoria como la pedagogía colectiva, en su lucha por la memoria ante las violaciones de derechos humanos, han desarrollado estrategias pedagógicas transnacionales para transformar el dolor del conocimiento colectivo y el pasado en una herramienta política. Un ejemplo de esto es que hay un colectivo que se llama Hijos, si no estoy mal, que nace en Argentina y hace un despliegue en todo lo que tiene que ver América del Sur y se agrupa en Guatemala y ha llegado hasta El Salvador, donde han creado prácticas de denuncias públicas, donde hay murales, donde hay caminatas en memoria a esas personas o seres queridos. Entonces, visibilizan la resistencia frente al olvido, al negacionismo, generan procesos de duelo colectivo y que de alguna forma hay sanación, forman a jóvenes con criterio, con un análisis crítico ante los conflictos. Finalmente, eh, existen ejemplos de cómo la educación ha permitido mejoría en algunos espacios, como por ejemplo en Colombia, ante el conflicto armado recientemente, donde, según datos del informe final de la Comisión para Esclarecimiento de la Verdad, el CEP, más de 8 millones de personas han sido víctimas del conflicto armado y la educación fue uno de los sectores más afectados por el desplazamiento, por las amenazas, las violencias directas. Entonces, en respuesta a esto, diversas organizaciones y comunidades han comenzado a construir espacios autónomos para que haya una educación para la memoria fuera del sistema educativo formal, lo que sería una educación informal, pero tiene un objetivo de recuperar esas voces silenciadas, de resignificar el dolor y construir proyectos colectivos. Hay un proyecto que se llama Escuelas de Memoria, que muchos de ellos, aunque son improvisadas, porque son en comunidades rurales y organizadas por mujeres, por juventudes o pueblos indígenas, son escuelas que en el sentido tradicional son espacios para formación comunitaria, donde la experiencia vivida del conflicto se convierte en un saber colectivo, en una narrativa compartida y en una acción pedagógica. Eh, ya para finalizar, me quedan 1 o 2 minutos, quiero sintetizar estas ideas, ¿no? Y es que hay 3 ideas importantes. La primera es la educación y movilización no son esferas separadas, son sin duda, eh, están allí. La educación como una práctica de la libertad permite que los estudiantes tengan la capacidad de asumir un papel activo en el mundo, no como víctimas pasivas de los sistemas opresores, sino como que sean capaces de actuar e interactuar con el mundo real. Como segundo punto, la transnacionalidad o lo transnacional fortalece lo local. ¿En qué sentido? Que los vínculos que hay con redes transnacionales no diluyen las luchas locales, sino que más bien las amplifican y las sostienen. Y eso permite un intercambio de experiencias, permite recibir solidaridad y permite
legitimizar los saberes que de alguna forma han sido invisibilizados, bien sea por el Estado, bien sea por grupos armados, bien sea incluso por instituciones. Y como tercera idea es que la academia debe ser aliada y no espectadora. ¿En qué sentido? Que nosotros como docentes, investigadores e intelectuales comprometidos con lo social, no podemos seguir observando los movimientos sociales como un mero objeto de estudio. Tenemos el deber, tanto ético como político, de emprender con ellos, de construir conocimiento situado, de acompañarle en sus pedagogías desde la horizontalidad y desde la escucha. Entonces, los tiempos de hoy día son tiempos de crisis, tiempos de negacionismo histórico, de avances autoritarios, de despolitización educativa, y que de alguna forma las pedagogías en los movimientos sociales nos recuerdan que otro mundo es enseñable, no solo posible. Por eso, más que un cierre, es una invitación a seguir aprendiendo de esta pedagogía en movimiento, a tejer redes de resistencia con comprensión, con empatía, desde la palabra, de la memoria y desde la acción, con una transformación colectiva. Entonces, les dejo la invitación. Muchísimas gracias por el espacio. Nos veremos en otra oportunidad. Que tengan un excelente resto de jornada. Muchísimas gracias.